Dios te bendiga. El pasaje de este día es Primera de Samuel, capítulo 3. Y en este pasaje podemos ver a un joven, al joven Samuel, que servía a Dios en la presencia de Elí, el sacerdote. También podemos observar que Samuel no era cualquier joven. Samuel, en los capítulos anteriores, puedes leerlo y aprender de esta historia. Samuel era el hijo de Ana. Ana era una mujer que tenía un ferviente anhelo por ser madre. Ella fue estéril y clamaba a Dios por un hijo y Dios se lo concedió. Y cuando ella tiene a su bebé, lo mamanta por 2 o 3 años, la creencia que un bebé es mamantado, y después de ahí lo lleva a presentar al templo con el sacerdote Elí, y, y lo dejan. El Cana es el padre de Samuel, y entonces Ana le dice: Cana, llévalo y que sea dedicado para el servicio de Dios. Y entonces ella se queda alabando a Dios y, y dándole gracias porque le había dado a su hijo, y puedes ver la oración de ella. Me parece que está en el capítulo 2, ¿sí? La oración de Ana y cómo ella alaba a Dios, y es un cántico para el Señor, porque ella dice en el versículo 1:27, dice: porque este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Entonces es un niño muy especial. Ella lo dedicó a Dios desde que era muy pequeño. Y el Cana creció, Samuel creció a la par de Elí, que era el sacerdote, y él creció, vemos en el versículo 3:1, que él creció ministrando a Jehová en presencia de Elí, ¿no? Él aprendió lo que Elí hacía y ministraba a Dios. Samuel agradó a Dios en comparación con los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran, como por decirlo así, por herencia, herederos al sacerdocio. Sin embargo, no tenían ese corazón conforme al corazón que Dios esperaba de ellos, y hicieron cosas que no debieron de hacer. En el capítulo 2 podemos observar cómo Dios le habla a Elí, le dice que los va a reprender. Regaña a Elí por cuanto no los estorbó, no los corrigió, y, y entonces le advierte a Elí que va a cortar su sacerdocio en su heredad de Elí. Y en el versículo 3, capítulo 3, podemos ver a Dios llamando a Samuel. Y entonces el joven Samuel estaba acostado y escucha una voz que le llama: Samuel. Y se levanta y va a ver a Elí y le dice: sí, aquí estoy. Le dice, corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le decía: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y lo hizo por 3 veces. El Señor lo llamaba, Samuel se despertaba, iba donde Elí, y Elí le decía: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Hasta que la tercera vez le dijo, Samuel, comprendiendo que era Dios que lo estaba llamando, le dijo: ve, acuéstate. Si vuelves a escuchar la voz, levántate y di: he aquí. Déjame buscarlo. En el versículo 9, habla Jehová porque tu siervo oye. Y efectivamente Samuel se acostó y el Señor lo volvió a llamar. Entonces Samuel dijo: habla porque tu siervo oye.
Y Dios comenzó a hablarle de lo que iba a hacer con Israel y, y le dijo una advertencia, le dijo, he aquí, yo haré una cosa en Israel que a quien la oyere le retañirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, y desde el principio hasta el fin, y te mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel, y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que Dios te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada si me encubres palabra de todo lo que habló contigo. Samuel se lo manifestó todo sin cubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová haga lo que bien le parece. Wow. Es una palabra difícil de aceptar para Elí, ya que él conocía lo que Dios le había hablado acerca de sus hijos, y era una gran ofensa para Dios porque los sacerdotes fueron llamados específicamente para servir delante de Dios, de la presencia de Dios. Y entonces parte de lo que Dios estipuló era que los israelitas traerían ofrendas, sacrificios para pedir perdón por sus pecados, y, y, y entonces de esa carne que se tenía que quemar, Dios estipuló que la grosura y la carne se pusieran a fuego, a cocinarse, y que la grosura de la carne se dejara quemar del todo, y que de la carne los sacerdotes y sus hijos comerían. Entonces tendría que venir un siervo de ellos a pedirla la carne, y, y entonces se les daría de la carne que se estaba cocinando una porción a ellos. Entonces los hijos de Elí habían pasado de largo las estipulaciones del Señor, y ellos venían, pero cuando todavía la carne no estaba cocida, la demandaban. Y ellos le decían, pero déjame quemar aunque sea la grosura. Y ellos decían, dámela o la tomo a la fuerza. Entonces, esto era una gran falta de respeto para Dios, lo que Él ordenó que se hiciera, que era para Él. Ellos lo estaban tomando. Entonces, no solamente estaban quitando las ofrendas de una forma mala, sino es que estaban violando la ley de Dios y le estaban robando a Dios la ofrenda, lo que era para Él, la grosura, la estaban quitando. Entonces, esto no agradaba a los israelitas y hacía que las ofrendas fueran profanadas. Entonces era una gran falta que Dios no podía pasar de largo, tanto así que dice que no iba a haber una ofrenda que ellos pudieran traer para que Dios los perdonara. Entonces en el capítulo 2 Dios le habla a Elí y le dice lo que va a hacer con sus hijos y su descendencia. Entonces aquí se la está confirmando a Samuel, y al principio leíamos que Elí casi estaba por cerrar sus ojos porque ya casi no podía ver, y también su vida ya estaba por terminar. Entonces Dios llama a Samuel, una nueva lámpara que iba a traer la palabra de Dios al pueblo. Y en el versículo 19
Dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. No solo fue un profeta, un sacerdote, sino también fue el último juez. Eh, Samuel fue una figura muy importante. Samuel unge al primer um, al rey, no al primero, pero unge al rey David. Eh, También ungió a Saúl, ¿sí? Y Saúl fue el primero y, y David fue el segundo. Eh, y, y, bueno, la vida de Samuel fue una vida entregada a Dios, un profeta de Dios, un sacerdote de Dios, un juez, y creció Samuel en la presencia de Dios y con el respaldo de Dios. Entonces esta es la historia de este pasaje y la reflexión puede ser a nuestras vidas de que no hagamos cosas que a Dios no le agrada. No complazcamos a nuestros hijos más que a Dios. Impongámosle a nuestros hijos siempre la palabra de Dios y el que busquen de Dios, más allá de si ellos quieren o no quieren hacerlo, porque el Señor nos va a demandar a nosotros como padres si hicimos que nuestros hijos le buscaran y le obedecieran sus mandatos. Nos lo va a demandar, no solo a ellos, porque a ellos también, pero a nosotros como padres también. Y estoy de acuerdo con mi mamá Irma y con la señora Kika, que estuvieron escribiendo al respecto. Nosotros debemos de obedecer a Dios y tratar de seguir su palabra siempre. También la otra enseñanza es cómo Samuel tuvo el privilegio de escuchar la voz de Dios, y créeme que eso es actual hasta el día de hoy. Tú puedes oír la voz de Dios. Él sigue despertando a las personas en la madrugada y sigue hablándonos. Si tú te despiertas, inclínate, arrodíllate y salúdalo. Saluda a Dios. Dile, Padre, heme aquí. Habla porque tu sierva oye. Señor, quiero escuchar tu voz. Quiero conocerte más. Enséñame, háblame, y ten tu Biblia a la par. Y el Señor comienza a poner versículos bíblicos en tu mente, te lleva a abrir su escritura y a leer algo. Y tú comienzas a leer, y muchas veces lo que estás leyendo en ese momento, lo que Dios te puso en tu mente que abrieras, es algo relacionado con lo que tú le has estado pidiendo. O si simplemente no te viene nada, simplemente adóralo. Arrodíllate y adóralo. Dale gracias por la vida tuya, la de tus hijos. Dale gracias por su misericordia. Dale gracias porque te cuida, porque los cuida a ellos. Dale gracias por tu trabajo. Dile que lo amas, dile que lo necesitas. Comienza a adorarle. Comienza a traer su corazón al tuyo, o tu corazón al de Él. Y Él va a comenzar a despertarte más a menudo. Ahí viene una lucha, si tú te quieres parar o no. Pero hay muchas veces no queremos hacer algo y lo hacemos porque forzamos a nuestro cuerpo a hacerlo, ¿no? Muchas veces no nos queremos levantar
para alistar a los niños a la escuela o alistarnos para ir a trabajar, pero forzamos nuestro cuerpo a hacerlo. Es lo mismo con la oración. Fuérzate, esfuérzate, levántate, que la recompensa de ello lo vas a anhelar toda tu vida. Dios te bendiga.